En este momento hemos dado inicio a nuestra grabación. De nuevo a todos, a ustedes, gracias por su puntualidad. Espero que ya hayan podido acceder al Classroom. Para el día de hoy vamos a trabajar sobre el documento de la clase número 5, en la cual vamos a repasar algunos concepticos en primera instancia en la primera hoja, referentes a las funciones complementarias así que vimos el día de ayer. ¿Qué son exactamente las funciones y las funciones y la función o? Entonces, de aquí de nuevo pues tenemos los operadores de comparación que les va a permitir a ustedes siempre tener en mente cuáles son esos operadores que me permiten hacer ciertas relaciones, comparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de manera inicial, recordemos algo. Cuando nosotros utilizábamos, sin haber utilizado la función sí, y yo preguntaba, por ejemplo, condiciones como que 4 es mayor a 5, ¿qué valores o qué letras o qué texto era el que yo esperaba de retorno? ¿Cuáles eran las dos opciones? Verdadero y falso. Verdadero y falso. Entonces, resulta que en este caso, pues 4 como es menor que 5, pues no se cumple la condición de que pues es mayor. Por lo tanto, es falso. Con la función sí, ¿qué podíamos hacer? Cambiar ese falso por otra palabra, por un número, por una función que me sacara un promedio, que me sacara un mínimo, un máximo, etcétera, etcétera. Resulta que por sí solas lo que es la función y también puede operar sin necesidad de la función sí. Es decir, yo puedo preguntar si dos condiciones se cumplen o no se cumplen, y el valor que yo esperaría de retorno sería el mismo como si estuviera utilizando una operación en la cual yo realice una comparación o relación sin necesidad de la función sí, es decir, un verdadero o un falso. En el ejercicio que teníamos ayer, nosotros habíamos dicho que si la persona tenía una nota mayor a 3 y tenía fallas menores a 2, pues eso le iba a permitir que aprobara o no aprobara. Si por el contrario yo le dijera en estos momentos a Excel, utilizando la función y le digo que la nota va a ser mayor a 3 para que pase y que las fallas tienen que ser menor a 2 para que pase, ¿qué valor esperaría yo que me saliera en estos momentos? Verdadero. Verdadero. ¿Y aquí por qué era que me sale este poco de números? Numerales, perdón. La palabra o el número no cabe en el espacio, no se ve el espacio. Ajá, entonces yo lo corro acá y efectivamente puedo ver ahora que me dice verdadero. Entonces, por consecuente, si yo dijera acá y que esto es mayor a 3 y que esto es menor a 2, ¿yo qué espero ahí? ¿Qué me dice Karen Tatiana? Sería falso, Falso, ¿por qué? porque a 15 no es mayor a 3. Es correcto. Y de la misma forma que opera la función y, también opera la función o. Entonces, en el caso de acá, si yo les digo o, este de acá es mayor a 3 o este de acá es menor a 2, ¿qué esperaría yo acá, Sergio?
Verdadero. Sí, verdadero. ¿Y por qué verdadero? 4,3 es mayor a 3 y 0,0 es menor a 2. Sí. Y si, Sergio, y si estuviéramos acá y le digo o, esto es mayor a 3 o esto es menor a 2, ¿qué espero yo? ¿Verdadero o falso? Mayor a 3 menor a 2. Falso porque 2 es igual a 2, ¿no? Listo, entonces voy a darle enter. Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Recuerdan la diferencia que hay entre una función, la función y la función o? La O con que uno sea verdadero es verdadero. Exacto. La o con que uno solo sea verdadero, automáticamente es verdadero. Y miremoslo por acá. Digamos que no tenemos dos condiciones, sino tenemos tres condiciones. Si la primera se cumple y la segunda se cumple y la tercera no se cumple con una función y, ¿qué espero? ¿Un verdadero o un falso? Falso. Falso. Un falso. Si la primera se cumple, la segunda se cumple y la tercera se cumple, ¿qué espero? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Si la primera no se cumple, la segunda no se cumple y la tercera se cumple, ¿qué espero? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Mientras que si yo traslado esto mismo de acá, volvemos y pensémoslo, con la función o, si la primera se cumple, la segunda se cumple y la tercera no se cumple, ¿qué espero? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Voy a colocar acá la analogía. Y aquí con o. Ustedes me dicen verdadero, correcto. ¿Por qué razón? Porque al menos una se cumplió. No me pedía que se cumplieran las tres, sino que al menos una se cumpliera. Ahora, si yo tengo que la primera se cumple, la segunda se cumple y la tercera también se cumple, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y si yo tengo que la primera no se cumple, la segunda no se cumple y la tercera sí se cumple, Verdadero. verdadero. Aquí la única manera de que me aparezca a mí un falso es que todas las condiciones no se cumplan para la función o. Y para la función y, si todas no se cumplen, ¿sería verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, porque no se cumplieron las tres. Y bueno, hasta aquí todos vamos bien. En el ejercicio de la clase anterior, aquí era un 1, los invito a que cambien por un 1 porque yo les dejé un 2 acá por error. Es un 1, pero vamos a validar las mismas respuestas. Podemos hacerlo acá. ¿Se acuerdan que a nosotros nos salía algo como que este aprobaba, este no, ese tampoco y que este sí? Sí, señor. Entonces, ¿qué esperaría ahora si yo no le pongo la función sí, sino utilizo directamente la función y? ¿Qué me debe aparecer aquí en la prueba? Verdadero o falso. ¿Pero cuál me aparecería? Verdadero. Verdadero. ¿Y cuál me aparecería acá? En la C15. Falso. ¿Y en la siguiente? O sea, en la C16. Falso. Falso. C17 Falso. y C18 sería verdadero. Entonces miremos si eso es cierto.
Entonces resulta que yo puedo decir, bueno, llamo la función y le digo, esto es mayor a 3 y esto es menor a 2 y le doy enter y me dice verdadero. Y arrastro hacia acá abajo y esto es exactamente igual a esto de acá. ¿Qué diferencia en que yo use la función y sin haberla incluido dentro de una función sí? O recordemos cuál es la ventaja principal de la función sí, que en vez de yo esperar verdadero o falso, yo le puedo colocar un valor que puede ser un número, que puede ser una letra, una operación, etcétera, etcétera. Por consecuente, si yo quiero pasar acá, borremos aquí un momento, con la función o, ¿qué pasaría acá? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Y cómo saldría? ¿Qué sería ahí? ¿Un verdadero o un falso? ¿Qué me dice Juan Carlos? Juan Carlos Acero, ¿qué me dice ahí con la función o? ¿Sería un verdadero o un falso? Sería un verdadero. Un verdadero. Porque al menos cumplió la condición de la nota. Aquí abajo, ¿cuál sería, David Steven? La nota 2.8 y las fallas 3. Con la premisa que estamos manejando. 2.8 y las fallas 3. A ver, dame un momento. ¿Aprueba con 3 o aprueba Exacto. si tiene menos de 2 fallas? Pues es verdadero porque estamos utilizando el 1. Entonces no cumple las fallas, pero sí cumple la nota. O sea, para usted 2.8 es mayor que 3. No. Es menor que 3, obviamente porque son la... Ah, no, estaba mirando mal, perdón, pensé que... No. Olviden lo que dije. Dale. Pensé que la nota era 3. No, disculpen. No hay lío. Sería verdadero. Entonces, sería verdadero, ¿seguro? Sí, seguro. Resulta que apruebo si hay más de 3. Y la nota es 2.8. Entonces, por este lado, no aprobaría. O apruebo si tiene menos de 2 fallas. Y resulta que tiene 3 fallas, tampoco cumplo. Ah, bueno. Entonces sería falso. Vale. Listo, no hay problema. Y aquí, ¿cómo sería de pronto, David? Ya con David, ¿cierto? Con la explicación de ahorita. ¿Sería verdadero o falso? A ver. Dame un momento. La nota tiene que ser mayor a 3, ya por ese lado va a prueba. Y Entonces, con la 8, si se me cumple una, yo no tengo sí, que ponerme a evaluar las otras. sí, correcto. Entonces, ¿de una qué es? Verdadero. Verdadero. Y pasa lo mismo con lo de abajo. La nota 5 es mayor que 3, entonces yo no necesito mirar las fallas. Yo ya sé que eso es verdadero. 4.9 es mayor que 3, no necesito mirar las fallas. Ya sé que eso es verdadero. Y ahora, yo puedo aquí utilizar la función o. Alguien que me diga una ruta fácil, para no ponerme a hacer toda la función o. Copiarla y cambiarla y por una O. Ajá, copiarla de acá. Ojo, copiar el contenido. Porque si yo copio la celda, miren lo que pasa. Para que vayamos mirando. Bueno, aquí me hizo quedar mal, pero lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a hacer una multiplicación entre la nota por esta falla que está acá. Y voy a fijar la celda B15. Y yo llego y la copio. Y por acá, ¿en dónde fue que la pegué? Arriba. Y llego y la coloco por acá. Y resulta que ahí como tenía
fijado, el B15 me está llamando a la celda B15 de acá. Entonces si yo quería que fuera siempre el valor de acá contra el de acá, entonces no me va a servir. Entonces yo copio el contenido siempre de la fórmula. Copio el contenido siempre de la fórmula. Me voy acá, la copio y le digo que perdón, acá sí puedo copiar la celda porque estoy trayendo los datos, perdón, traigo los datos porque eso me queda inmediatamente vinculado a A32 y a B32. Si los hubiera copiado desde adentro, hubiera traído A14 y yo no quería eso, yo quería traer los datos de A32 y B32. Corrijo lo que acabo de decir y efectivamente le cambio el I por la O y listo, arrastro y yo verifico acá. Bueno, aquí yo le dije manualmente verdadero y este es verdadero. Aquí le dije falso y aquí efectivamente es falso. Y lo mismo para las condiciones de acá. Entonces, ¿qué recordamos del tema de la función I y O? Perdón, la función I y la función O, para que no nos quede así como tan mal nombrado. Que la I tiene que cumplir todas las condiciones que yo le dé para que me diga verdadero. Si una falla, automáticamente es falso. Como caso contrario, la O, si cumple al menos una de ellas, automáticamente es verdadero. Aquí no la cumplió a la primera ni a la segunda, sino que la cumplió a la tercera. Y aquí, pues no cumplió ninguna, entonces es falso. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hasta aquí de pronto claro con la función I y O, ¿qué es lo que hace cada una? Sí, señor. Listo. Entonces nos vamos a ir a la hoja que dice funciones anidadas. Listo. Resulta que hay una función sí anidada y vamos a leer qué es lo que nos dice. Dice que esta función es cuando una segunda función sí se coloca dentro de la primera de manera que pruebe alguna condición adicional. Las funciones sí anidadas aumentan la flexibilidad de la función al ampliar el número posible de resultados a probar. Resulta que la sintaxis que tiene una función sí anidada es la siguiente. ¿Ustedes recuerdan la sintaxis básica de la función sí? Era prueba lógica con su condición, un valor verdadero y después ¿qué iba? Un valor falso. Y en este caso ese valor falso, ¿qué vendría siendo en esta sí anidada? Otra sí. Otra sí, correcto. Entonces, miremos lo siguiente. Resulta que esta función sí anidada básicamente me dice, bueno, mire esta condición. Si se llegase a cumplir, dígale valor verdadero. Si no se cumple, o sea, si eso es falso, coja otra función y evalúe otra condición. Y miren la particularidad. Resulta que el valor falso solamente lo voy a ingresar es en la última función sí que yo coloque. Si yo lo llegase a requerir, este valor falso, incluso para este caso, yo lo puedo omitir. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, por aquí tenemos una primera observación que nos dice: cuando la nota del estudiante es mayor a 3.5, aprobó. Ahora, cuando la nota es inferior a 2.8, indicar que no aprobó. En caso contrario, el estudiante debe habilitar. Y yo entendería que ya hay algunos pensando, bueno, ¿y eso no lo podría hacer con una CI o con una CO? Y resulta que la función sí y me pone
voy a colocar acá condición 1 y una condición, voy a abreviarlo como C1, condición 1 y condición 2. Y si yo cumplo esas dos condiciones, o sea, el caso anterior, tanto las notas como las fallas, me va a dar un valor verdadero. Si no la cumplo, me va a dar un valor falso. Pero ¿qué pasa? Resulta que con la sí y estas dos condiciones son dependientes la una de la otra. Es decir, tiene que ocurrir en sí y las dos, o en sí o tiene que ocurrir o esta, o si no, vaya y depéndase de la otra para que le diga verdadero o falso. Con la función sí anidada, yo puedo decir que si cumplo la primera, deme un valor verdadero. Ejemplo, se cumplió. Pero si esa no se cumple, vaya a la segunda condición y en esa segunda condición coloque algo diferente a eso que yo dije se cumplió. Coloque, por ejemplo, era el objetivo. Es decir, a estas dos yo busco sacarle una sola respuesta verdadera o una sola frase. Mientras que con la sí anidada yo puedo decir, si la primera se cumple, que me salga una letra. Si la segunda se cumple, que me salga otra letra. Si hay una tercera, que me salga otra letra. En vez de que en conjunto me saliera la misma letra. ¿Y qué es eso? Voy a hacerlo primero acá. Resulta que me dice, cuando la nota del estudiante es mayor a 3.5, es decir, igual si la nota del estudiante es mayor a 3.5, punto y coma, dígale aprobó. Ahora me dice, cuando la nota es inferior a 2.8, o sea, ya tengo otra condición. Miren que ahí el 3.5 aprobó, se lo dejé para los que tengan más de 3.5. Y cuando una nota es inferior a 2.8, le voy a poner que no aprobó. Es decir, yo no coloqué con un sí y estas dos condiciones porque para mayor a 3.5 yo quería que me dijera aprobó. Punto y coma. Para la segunda condición que es inferior a 2.8 tengo que volver a abrir una función sí. Y le digo de nuevo que esa nota es menor a 2.8 y le voy a decir que si eso se llega a cumplir, que me aparezca no aprobó. Cierro las comillas y yo les pregunto hasta acá, ¿qué me faltaría? Poner qué pasa si tiene una nota entre 2.9 y 3.4. Muy bien. ¿Y eso qué pasa si tiene una nota entre, de hecho, entre 2.8, porque recuerda, ahí en el anterior dije menor a 2.8, es decir, que desde 2.8 hasta 3.5 incluso, porque ahí le dije en la otra mayor a 3.5 y 3.5 no es mayor a 3.5 porque es igual. ¿Qué va a pasar ahí, Angie? ¿Qué le voy a decir ahí? Ahí le vas a poner, espera, que estaba escribiendo. Entonces le pusiste prueba. Ahí le puedes poner, Lee el ejercicio un momento. o sea, si está entre esas, entre el 2.9 y el 3.4, se debe poner que debe habilitar. Ok, sería habilitar. Y yo te pregunto, ¿necesito hacer otro punto y coma sí habilitar? Y colocar ese rango de 2.9, de 2.8 a 3.5. No, yo creo que puedes ponerlo como punto y coma y ya que sea el valor falso. Ajá, porque si no se cumplen las dos primeras condiciones, él ya por debajo está diciendo lo que haya
Fuera de eso, ¿y qué es fuera de eso? Pues el 2.9 a 3, el 2.9 a, perdón, el 2.8 a 3.5, o incluso si hay una nota mayor a 5, que eso pues ustedes saben que no, en temas de notas no lo hay, pues me va a colocar precisamente habilitar. Entonces yo cierro acá con un paréntesis, o si quieren no lo cierro, le doy enter. Si me faltan paréntesis, Excel me dice acepte la corrección porque faltan paréntesis y le doy enter. Y pensemos un momento. Resulta que la primera me dicen que aprobó. ¿Por qué aprueba? Porque la nota es mayor a 3.5. Ahora, ¿qué espero yo con José Torres? Que apruebe, que no apruebe o que habilite o que esté habilitando. Que habilite, ¿Por qué que habilite? porque no es menor a 2,8 y tampoco es mayor a 3,5. Correcto. Habilitar. ¿Qué espero yo de Judith Montalvo? Que habilite también. Por la misma razón que tú acabaste de decir. ¿Qué espero yo de Alan López? ¿Qué me dice, por ejemplo, Lina Fernanda? ¿Qué espero yo de Alan López? Profe, ¿me repites la pregunta? Qué pena. Dale, ahí hay un ejercicio y me están preguntando que si aprueba, no aprueba o habilita. Con la nota que tiene el señor Alan López, ¿aprueba, no aprueba o habilita? Aprueba, ¿Por qué? porque es mayor a 3,5. Correcto. ¿Y qué pasa con Mónica Bartra, Lina? Ella aprueba también. ¿Aprueba también? ¿Alguien dice lo contrario? Ah, no, perdóname. No apruebo. Ah, ok. Debe habilitar. Debe habilitar. ¿Alguien dice lo contrario? Yo digo lo contrario, creo que pierde, ¿no? Porque es a partir de 2.8, si mal no estoy. Ajá, Así. correcto. No aprobó. Ah, ok, listo. Porque es a partir de 2.8 y hasta 3.5 en el cual va a aparecer habilitar. El señor Elmer, ¿aprueba o no aprueba? Él no aprueba. Él no aprueba, correcto. Y la última se la dejo a... Vamos a ver, un poquitos el día de hoy. Karen Tatiana, el señor... Perdón, la señora Luisa, ¿aprueba, no aprueba o habilita? Habilita. Habilita. Listo. Comprobemos eso. Y efectivamente, nuestra función está bien. Ahora, miremos lo siguiente. Resulta que tenemos una segunda observación que es la de acá. Resulta que nos dicen, esto omitámoslo un momento que lo copié y lo pegué ahí. Dice, observación 2. Asigna a cada estudiante el concepto, teniendo en cuenta la siguiente información. Las notas mayores iguales a 1 y hasta las notas menores a 3, asignar reprobado. Las notas mayores iguales a 3 hasta menos de 3,5, regular. Las notas de mayor igual a 3,5 y menor a 4, asignar aceptable. Y las notas de mayor igual a 4,5 y menor a 5, asignar sobresaliente. Esto se supone que yo no se los debía haber enviado. ¿Por qué? Porque resulta que
si ustedes acá identifican algo, ¿cuál rango hace falta? El de esta, que es precisamente el que está arriba, el de 4 a 4, 5, mayor o igual a 4 y menor a 4, 5. Y resulta que, pues como la celda hasta acá estaba muy pequeña, yo la había dejado aquí abajo y la idea era que pues todos le diéramos clic acá al contenido y nos diéramos cuenta de que incluso podemos escribir algunas cosas y que estas pueden quedar ocultas sin la necesidad de que me aparezcan esos numerales por el tamaño precisamente de la celda. Bueno, entonces, aquí tenemos el ejercicio. Vamos a dejar un momento acá, ya sabemos que el complemento es este de acá, que es el entre 4 y 4, 5. Empecemos a hacerlo sin utilizar las funciones. Yo les pregunto, Andrea Rojas, con esa nota, ¿en qué categoría se encuentra? ¿Notable, reprobado, regular, aceptable o sobresaliente? En notable. En notable. Démoslo acá mejor. José Torres. ¿Regular? José Torres. Regular, sí. Judith Montalvo. También regular. Regular también. Alan López. Aceptable, ¿no? Aceptable. Mónica Bartra. Reprobado. Reprobado. Elmer Pizango. Reprobado. Reprobado. ¿Y Luisa del Águila? Regular. Regular. Listo. Entonces pasa lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, bueno. Quiero que se denoten una cosa. Resulta que ahí me están colocando un rango de datos. ¿Qué me dice, por ejemplo, la condición de reprobado? Quiero que alguien la lea un momento. ¿Qué me dice, por ejemplo, David Steven? ¿Qué dice la de reprobado? El concepto de reprobado. El concepto de reprobado dice que las notas deben de ser mayor o igual a 1 y menor que 3 para que sea reprobado. O sea, ¿cómo transformas eso en una función? Ahí tú lo dijiste clarito. A ver, pues. Sería igual si paréntesis. Espera, un momento ya. Igual, sí, paréntesis. Paréntesis. Sí, creo que es mayor o igual a 1. Ah, no, mentiras. B5, ya está B5, sí. Ah, bueno, sí. Mayor o igual a 1. ¿Qué le falta? La condición, digámoslo así. O Ya está la acá. otra parte, que es menos. Punto y coma. ¿Alguien ya la va entendiendo qué es lo que está haciendo acá David y alguien le ayuda? David, Menor a 3. sí, Y cierro paréntesis. repita de nuevo la frase tal cual como la dijo hace un momento. ¿Qué concepto debo tener yo para que salga reprobado? Debe de ser mayor o igual a 1 y menor que 3. Repítala de nuevo. Debe ser mayor o igual que 1 o menor que 3.
No se coma el conector es la clave. Y, Y, ok. entonces, Ay, Dios. no hay problema. ¿Qué Ah, sería? ok, ya. Creo que ya. Sí, paréntesis y paréntesis. Ajá. B5, B15 es esta, no hay lío. B15, sí, B15. Mayor o igual, ¿A mayor qué? o igual a 1, punto y coma. Aquí creo que va menor a 3. De nuevo, no olvide de nuevo colocar la nota. Ah, Menor a bueno, va a la 3. celda. Va a la celda, no, perdón, va a la celda, sí. Listo. Iría. Pero ¿cuál es la celda ahí? La misma B15. Sé que no lo ¿La alcanza a ver. misma de 15 sería? Ah, Sí. ok. Menor a 3, punto y coma, comillas. Ojo, punto y coma. Seguro punto y coma. O si ya tiene las dos condiciones, ¿qué pasa con la función i? Ya tiene las dos condiciones de i. Cierre la función y ahí sí le da punto y Ah, coma. sí. Cerró la función, perdón, sí. Y comillas. ¿Listo? Y ahí sería reprobado. Reprobado. Cierro. ¿Listo? Y paréntesis. Ahí cerraría la función. Hasta ahí la primera parte bien, pero ahí cierro la función. Le pregunto, ¿hay más condiciones? ¿Hay más conceptos que yo quiero dar? Sí, sí las hay. ¿Cuáles serían esos? Entonces, bueno, entonces borraría El paréntesis. ese paréntesis. Bueno, aquí me... Ah, bueno, si mal no estoy, tendría que abrir nuevamente un paréntesis. Un paréntesis o mire acá la sintaxis como se la pongo. A ver, perdón. ¿En qué parte vamos? ¿En qué parte vamos, David? De esto de Vamos acá. a ir después del valor verdadero punto y coma. O sea que Ajá, sería el sí ajá, con el paréntesis. listo, Ah, ya. O sea, prácticamente haríamos lo mismo, ¿sí? correcto. Pero bueno, ahí yo tengo una pregunta. ¿Se harían con todos los valores? O sea, con todos los uno, 2, 3, 4, 5 valores. Ajá, Ah, ok. Entonces, no, listo, ya creo que ya la tengo. Entonces, ponemos sí, paréntesis. Ahí sería la C, perdón, la B16. sigue con la misma nota. Sigue con la misma nota, ¿por qué? Porque de acá cuando usted la arrastra abajo, él tiene que evaluar todas las notas. Ah, ok, B15. Ujú. Pero le B15. pregunto, ¿no le falta algo ahí? Usted me Eh, dijo, hago lo mismo, me dijo usted. bueno, sí, la I, Ajá, que iría. Bueno, ya. Ahí iría, si mal no estoy. Bueno, la misma celda, pero correcto. ya cambiamos el valor, que ya Ajá, debe de ser mayor o igual a 3, listo, punto y coma. listo, Escogemos la misma celda, correcto. escogemos la misma celda. Diarrea mental. Esto es un enredo mental a veces, correcto. No, bueno, cierro la fórmula. Cierro la fórmula, le falta la condición, la otra parte, el rango, le falta una parte del rango. Mayor o igual a 3 ¿y qué? Mayor, perdón. Mayor, ok, sí, perdón. Mayor o igual a 3, punto y coma. Sí, allá estoy en el... La celda nuevamente Sí, y menor a 3.5. correcto. Y ahora sí cerramos la celda, La función y cerramos ahí. la función, sí señor, la función.
punto y coma, y agregamos el condicional. Sí, condicional. Le agregamos, vuelva y, o sea, bueno, le agregamos que ahí, que el concepto, El concepto, perdón, el concepto. que sería Regular. regular. ¿Y qué sigue? Ahí, comillas. Listo. Nuevamente, bueno, no, punto y coma, sí, paréntesis, y, bueno, y, Listo, hágale, no lío. paréntesis, seleccionamos la celda, Correcto. la misma, y bueno, y agregamos nuevamente el otro condicional, sí, condicional. No el concepto, sino el condicional. Mayor o igual. Mayor o igual a 3.5, punto y coma, agregamos nuevamente la misma celda. Cor- Bueno, menor a 4, correcto. menor a 4, O 4 nomás. cierro, Cierro. cierro paréntesis, punto y coma, comillas, y Correcto. ahí aceptable. Aceptable. Cerramos comillas, punto y coma, y nuevamente hacemos sí, paréntesis y paréntesis. La misma celda, la misma celda, la misma B15. Listo. Agregamos el condicional que es mayor o igual a 4.5, Listo. punto y coma, Listo. no mentiras, por no. La misma celda, pero menor a 5. Y si saca la persona 5, Menor a 5. Si saca 5, no, pues. bailas. Pero Entonces entonces, sería menor o igual, ¿sí? ajá, porque digamos las notas. A mí me faltó el menor, a mí me faltó el menor igual, lo admito. Pero una nota va hasta 5. Menor o igual a 5, Menor o igual a 5. correcto. Y menor o igual. Cierro la función, Listo. punto y coma, comillas, sobresaliente. Comillas y cierro la función. Listo. Si quieren no la cierro y ya le doy enter y ahí meto completa. ¿Y por qué sale falso? Y le digo de una vez, lo hizo bien. Pero ¿por qué sale falso? O sea, todo lo que usted me dijo lo dijo bien. Venga, les pongo la fórmula. Ay, perdona, cabrón. ¿Alguien por ahí identifica qué faltó? Porque no le puso el valor falso. No. No, porque falta un condicional. ¿Cuál, Laura? El de 4 a 4, 5. Ajá, Notable. que estaba arriba. Uy, ¿a dónde me tragué eso? Estaba arriba. Lo que pasa es que yo ahorita les dije que estaba acá abajo y que lo podían ver ustedes acá. Pero pues yo se lo escondí y lo dejé acá para ver si alguien lo notaba. Y por eso me está saliendo falso. ¿Por qué falso? Porque ese 4-3 en dónde cae. Me cae acá, en notable. Y como yo no coloqué esa condición, Falta una condición. ¿qué sugerencia yo les doy? Coloquen la condición en el orden que van. O sea, si era mayor o igual a 3,5 y acá menor a 4, y la que sigue es mayor o igual a 4 y menor a 4,5, colóquenla ahí. Sugerencia no porque Excel no entienda, sino es para que ustedes lleven un orden. Porque ustedes fácilmente la pueden colocar acá como otro sí. Pero pues si ustedes intentan mirar, aquí digo que de 1 a 13, aquí que de 3 a 5, aquí digo que de 3 a 5, aquí de 3 a 5 a 4. Entonces, por orden de ustedes, digamos, para que ustedes tengan un orden, traten de continuar ahí. ¿Qué me dice? ¿Alguien levantó la mano? Camilo. Sí, Brian, una pregunta. Yo había visto en alguna parte, no me acuerdo, cuando precisamente estaba comenzando a utilizar estas nested que son anidadas, que son que uno podía armar para uno verlo lógicamente, podía ponerlas una abajo de otra, las diferentes Cs, por ejemplo, y después cuando le daba enter, ella ¿Se corregía? O sea,
Entonces, algo así. Y la pasas abajo. Sí, exacto. Listo. Acá. ¿Alguien sabe cómo hacer eso? Y de una aprendemos una cosita. Espere un momentico. ¿Enter? Ajá. Así como nos dice Camilo, es mucho más ordenado. Yo tengo una pregunta, y en ese Dale. caso él no puede simplemente poner después del, ¿puedes poner la fórmula un momento, por favor? Dale, yo sé qué vas a decir. No puede simplemente después del sobresaliente poner punto y coma, abre comillas, notable, que es como lo que queda por fuera, como el También. restante, el valor falso. Claro, también. Es válido. ¿Cuál es, pues, sí? Es completamente válido. ¿Esas cositas? Perdón un momento. Una 90 es. David, el micrófono, un momento. Sí, pa. Listo. Voy a silenciar un momento, por si alguien va. Ah, listo, ya. Entonces, sí, lo que nos dijo ahorita fue Karen, ¿cierto? Fuiste tú quien habló, ¿cierto? Lo- ¿Angie? Ay, perdón, es que como no alcanzo a ver quién va hablando. Es efectivamente válido. Si yo le coloco a lo último notable, pues como es lo único que no me cumple, o sea, el resto yo lo evalúo y el 4.3 no me cae en ninguno de estos, pues póngale notable. También es válido. Ahora, ¿cómo hacemos el tema de... Resulta que ustedes están escribiendo un texto y de una vez alguien dijo por ahí, al enter. Resulta que yo estoy escribiendo hola y yo quiero decir abajo, que abajo me quede buenos días. Y normalmente uno está acostumbrado a que le doy enter y ¿qué pasa? Me pasa a la siguiente celda. Y yo lo que quiero es que me quede abajo. Entonces yo le doy tecla al, con la tecla enter. Ahí adentro. Le doy al enter y ahí sí me bajé y le digo ¿cómo están? ¿Qué sería lo que hicimos acá? Que nos dijo Camilo para que se viera visualmente más entendible y pudiéramos hacer precisamente de una forma más fácil lo que dijimos acá. Entonces, ese notable que colocamos acá, completamente válido. ¿Cómo hubiese sido? Si lo coloco, pues acá sería sí y la celda de acá que estoy evaluando es mayor o igual a 4 y punto y coma, la celda de ahí es menor a 4,5, cierro y le digo notable, punto y coma y listo. Y enter. Y me autocompleta. Ahora llego yo y arrastro. Y pregunto, ¿es exactamente igual o no es exactamente igual lo que colocamos? Sí, señor. Listo. ¿Estamos claros con lo que dijimos o no estamos claros? O alguien dice, no, es que no entendí cómo es ahí, no, o todos estamos bien. Bueno, entonces asumiría que todos estamos bien. Entonces, ¿qué pasaría yo en un escenario utópico si yo le coloco por aquí a la celda B18, le coloco un 7? ¿Qué me va a salir? ¿Falso? Falso. Falso. Que no cumple ninguna de las condiciones. Y en este caso me sale un 0 que representaría ese valor falso. ¿Se acuerdan del sistema binario? 1, perdón, por acá. 1 y 0. 1 de verdadero
y 0 de falso. ¿Por qué me está saliendo 1 de verdadero y 0 de falso? ¿Por qué me está saliendo ahí ese 0? Porque en la parte de acá, cuando terminamos aquí la función si, noten que colocamos un punto y coma. Y colocamos ese punto y coma acá y nos dice valor si falso. O sea, él ahí nos los va a autocompletar todos los que estén fuera del rango de datos, diferente a lo que hicimos ahorita de colocar notable, con un valor correspondiente entre 0 y 1, donde 0 me va a decir que es falso y 1 me va a decir que es verdadero. Porque aquí yo cerré todo el rango de condiciones, ¿sí? Coloqué reprobado, regular, aceptable, notable, sobresaliente, y no ingresé acá un dato de falso. ¿Es más o menos claro lo que acabo de mencionar? Uy, perdón, 3.7. Listo. Pues a mí no me quedó muy claro. ¿Cómo hago para que me salga el falso? O sea, ¿qué tengo que colocar? Sería que en la parte de acá, de la fórmula, lo último, le coloqué falso. Me omití una cosa. Llego acá, 7 y falso. Ya. ¿Listo? Bueno, ahora, en la parte de aquí abajo, resulta que hay una función que nos hace esta anidación, esto que hicimos acá, de una forma más sencillita. ¿Qué es esa forma más sencilla? Y la vamos a ver primero acá, aparte. Resulta que ahora acá. Voy a decirle acá observación 3. Listo. Resulta que miremos lo siguiente. Aquí nos decía que el rango para decir reprobado era mayor o igual a 1 y menor a 3. Si yo le digo que todos los valores menor a 3, desde que yo ingrese datos, obviamente acorde a las notas, o sea que las notas van entre 0 y 5, si le coloco solamente la condición que sí, la nota es menor a 3, punto y coma, y le digo reprobado, ¿será que también me saldría ahí el reprobado en el caso en que yo tenga una nota menor a 3? Piénselo un momento, digamos que ese 4.3, el primero es un 2. O sea, ahí esa primera nota es un 2. Y le digo yo, si esa nota es menor a 3, es reprobado, ¿me sale reprobado? Depende de qué le ponga de falso. Ah, bueno, depende de qué le ponga de falso ahí. Sí. Pero si esa nota es un 2, al ser menor a 3, pues se cumple la condición. Entonces me va a colocar el valor verdadero, que sería reprobado. Y entonces yo le doy acá punto y coma y abro de nuevo la función si y le digo, esto de acá es menor a 3.5, asígnele regular, creo que es que dice. Ahora, punto y coma, y hago otro sí, y le digo que esta nota es menor a 4, y eso me va a dar aceptable. Punto y coma, le digo que sí de nuevo, si esta nota es menor o igual a 5, en el caso de acá porque la nota va máxima hasta 5, le voy a colocar, acá me falta el 4.5, menor a 4.5, notable.
Y si le coloco después si esta nota es menor o igual a 5, me dice que sobresaliente. Cierro paréntesis, cierro punto y coma acá, le doy enter y me debe autocompletar. Yo deslizo y es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Resulta que de manera interna Excel va a empezar a pensar lo siguiente. Si este dato es menor a 3, dígale reprobado. Si ese dato es menor a 3,5, y como él dice, uy, ¿qué pueden ser menores a 3,5? Puede ser el 3,4, el 3,3, el 3,2, el 3,1, el 3 mismo, y llega a 2,9. Pero en 2,9 dice, no, espere un momento, es que sí, el 2,9 es efectivamente menor a 3,5, pero como yo antes ya puse una condición para los que sean menores a 3, yo no me voy a meter en esa condición. Simplemente me voy a quedar en el rango de los menores a 3,5 hasta donde tenga la otra condición. ¿Es más o menos claro lo que trato de decir? Yo tengo una pregunta, perdón, profe. Cuenta. Si no lo coloco en ese preciso orden, Excel igual está leyendo que primero hace el análisis de que 3.5 estaba primero suponiendo y luego 3.0. ¿No pasa nada? Sí, lo hace. Voy a colocarlo de esta Ok. forma. Voy a colocarlo de esta forma como nos dijo ahorita para que sea más claro. Entonces él va a hacer lo siguiente. Nos va a decir de nuevo. Y de hecho voy a pasar este acá a lo último. Control X. Punto y coma, control V. Listo. Uy, ¿y qué pasó? Menor a 3, reprobado, menor a 4, aceptable, menor a 4, 5, notable, menor o igual a 5, sobresaliente, y menor a 3, 5, menor a 3, 5, regular. Menor a 3, 5, sí, eso es menor a 3, 5, regular. Tiene que ir a parar a 3, 1. Me está tomando, ¿qué? Aceptable. Menor a 4. Menor a 4, aceptable. No, con esta sí está tomando el orden. En esta sí toca con el orden. Con la sí conjunto, sí lo debe. Ay, perdón. Con la sí conjunto que les explico ahorita, sí debe hacerlo, sí debe hacer lo que nos dijimos ahorita. Okay. Perdón. Al enter. 3, 5, 4, 4, 5 y 5. Listo. Acá sobre ese paréntesis. Y listo. Retomo un momento lo que estaba diciendo acá. Y ya miramos la sí conjunto como me la estaban planteando. Resulta que yo le puedo plantear de la forma que se encuentra acá, en la cual yo le coloco la condición sí y le coloco las dos condiciones adentro. Mientras que la que se encuentra acá, yo le estoy diciendo, vea, los menores a 3, reprobado. Dice, menor a 3,5, regular. Y él empieza a mirar, 3,5, bajo a 3,4, bajo luego a 3,3, bajo a 3,2, sigue siendo regular. Bajo a 3,1, sigue siendo regular. Bajo a 3 y sigue siendo regular. Y llego a 2,9 y sí, para él es regular. Pero como primero le coloqué esta condición acá, entonces me va a decir, no, yo no me meto en su condición. Resulta que efectivamente 2,9 es menor que 3,5 y es menor que 3, pero lo primero que puse fue la condición de reprobado, entonces va a ir a reprobado. Y por esa razón esta fórmula es igual de válida que la que está acá. Ahora, la función sí conjunto. La función sí conjunto también dice, la función sí conjunto nos ayudará a evaluar múltiples condiciones de Excel y nos devolverá el valor que corresponda a la primera condición verdadera.
La función sí conjunto entonces también hace lo mismo. ¿Qué es eso de función sí conjunto? Yo les pregunto a ustedes un momento. A mí no me sale la función sí conjunto porque la versión de Excel que yo tengo no me lo permite. ¿A quién de ustedes le sale la versión de sí conjunto? Denle en igual sí punto conjunto. Y levanten por favor la mano los que lo tengan. David lo tiene. ¿Solamente David? Camilo también lo tiene. No sé si de pronto David o Camilo no puedan compartir un momento la pantalla. Ok. Dale, no hay problema. Porque es que como no tengo acá, entonces no tengo otro. Intenté en línea y no me sale. ¿Ya la ven, Listo. sí? Sí, ya la veo. Ok. Pronto puede ampliar un momentico, un poquito eso. Escape. Escape porque como usted está dentro de... no le va a dejar. Sí. Oh. Ahí, eso. Entonces, si quiere, haga una cosa un momentico. Copie los resultados de arriba, los que nos dieron en aceptable y eso, notable y eso, por favor. Esos. Si quiere los copia. Ah, esos. Copia. ¿Sabe cómo pegarlos sin que le copie la función, sino solamente los valores? No, la verdad no. Seleccione el mismo rango. ¿puede ser acá? Si quiere, no, colóquelos ahí para que veamos esto. Cuando yo quiero copiar, ahí tengo una fórmula y me botó unos resultados que fueron reprobado, regular, aceptable, sobresaliente y notable. Yo quiero copiar el contenido de esas celdas sin necesidad de que me copie la fórmula, pues hago el proceso normal de copiado. Control C o clic derecho y copiar. Sí. Ahora seleccione el rango donde lo va a copiar. Parece en observación 1. En observación 1 mejor, dejémoslo ahí. Dele clic derecho y le da ese que dice 1, 2, 3, ese. Valores. Ok, vale. Y ahí solamente le copia el texto. Entonces, observación 2. Para los que tienen la función sí conjunto es un poco más fácil. Porque primero, la función de arriba es demasiado larga. Esta va a seguir siendo larga, pero no va a ser tan extenuante ni tan extensa como la de allá. Entonces le dice sí conjunto. Y le voy a colocar, bueno, no es lo mismo, nos dice, asigna a cada estudiante el concepto teniendo en cuenta la siguiente información. Las notas de mayor o igual a 1 y menor a 3, asignar reprobado. Entonces, ¿cuál es el extremo para que me salga reprobado? O sea, ¿hasta qué punto me va a salir reprobado? 1 y 3. 3. Bueno, sí, el Pero el extremo. extremo sería el 3 acá. En el extremo a la derecha sería el 3. Entonces coloque la nota. Le dice menor a 3. El otro, el de hacia la izquierda. Es mayor. Ese. Menor a 3. Y le dice punto y coma. Aquí lo toma como coma. Usted está como coma. Listo. Sí. Entonces, coma, para los que tengan, eso depende, creo que la versión del teclado, si mal no lo recuerdo. En ese caso Sí. lo está tomando como punto y coma, no, sino como coma. Le dice reprobado, en comillas. Cierro, exacto, coma o punto y coma, para los que tengan punto y coma. Va a colocar de nuevo la celda B39 y hacemos de nuevo lo mismo. Miro cuál es el extremo, que sería 3,5, que sería menor a 3,5. Por eso los hice
mirar primero el ejercicio con la si normal, le doy coma ahí en su caso, aquí él nos coloca 3.5 porque para él en su teclado la coma es un punto. Para ustedes que siguen utilizando la coma, pues usen la coma. Ahora, regular, exacto, punto y coma, perdón, coma en su caso. De nuevo la De nota. nuevo. El valor sería, al extremo sería 4. 4. O sea, menor a 4. 0.0. Coma. No, esa es aceptable. Así. Y vuelve y juega, ¿no? Y vuelve y juega, exacto. Nota. Menor a... Ah, espera, sí, 4.5. Ya cuando nosotros hemos intentado varias veces o hemos hecho la fórmula larga, ya uno entiende cómo a mecanizarse cuál es el proceso de la fórmula. Sobresaliente y le faltó una E. ¿Listo? Ah, perdón, ese es notable. Ojo que ese es notable porque es de menor a 4.5. Raíz y luego momento, ahí la última. Las notas de mayor o igual a 4 y hasta 4.5, menores a 4.5, asignar notable. Notable. Aquí sería... Faltaría el de sobresaliente. Entiendo que ahí sería igual a 5. Sería, si es igual a 5, ¿qué pasaría? Que si me cae un 4.8, no me lo va a tomar. Sería menor a 4.5. La celda. Faltó la celda, eso. La celda. Menor 4.5. Sobresaliente. Ese, como no necesita un valor falso, yo no necesito colocarle la coma, porque ese solamente tiene la prueba lógica, que es donde va la condición, punto y coma o coma, y va un valor verdadero nada más. Entonces le doy enter y usted arrastra exacto, control J. Y la fórmula sí conjunto funciona igual. Bueno, los resultados me dan igual que si yo me hubiera puesto sí y o si me hubiera puesto sí, tal valor menor a tal. Lo importante es interpretar lo siguiente: con la sí conjunto, si me dan un rango de datos, yo tengo que irme al extremo derecho de ese rango de datos. En este caso, como estábamos de 1 a 3, me tengo que ir hasta 3. Sería menor a 3, reprobado. Ahí no tengo un valor falso, pero sigue la misma operación. Ya coloqué esa condición de reprobado, punto y coma. Coloco la otra condición, que es la de menor a 3.5, regular, y así sucesivamente. Es más corta. Miremos qué tanto nos gastamos ahí y comparemos con la fórmula de arriba, con la CI. Bueno, ahí por lo que lo teníamos tabulada, pero listo. Pero sí es mucho más corta. Pero... Es mucho más corta. Sí, sí, sí. Hasta aquí más o menos claro en lo que vamos con sí conjunto para los que lo tienen. Para los que no lo tienen, básicamente toca tener la versión 2019 y creo que es una 2019 en específico, o la versión más reciente de Office, que es 2021. Listo, entonces gracias, David. ¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. Listo. Entonces,
Pasémonos un momento a la hoja ejercicios 1. Resulta que, ¿recuerdan este ejercicio? ¿Más o menos lo recuerdan? Esto lo vimos en la clase de ayer, si mal no recuerdo. Que era el tema de que si era con tarjeta de crédito y algo que nos daba un bono y cosas así. Bueno. Sí, señor. Entonces, miremos el ejercicio acá. Nos dice descuento, o sea, lo que va a venir acá. Si la compra es superior a 2 millones de pesos y su forma de pago es tarjeta débito, aplicar el 15% del valor compra o de la compra. Cuando la compra es superior a 1,5 millones y su pago es tarjeta de crédito, aplicar el 10% del valor compra. Si el valor compra es superior a 1,5 millones o su forma de pago es bono, aplicar el 5% sobre el valor de compra. Otros valores de compra, aplicar el 3.5% sobre el valor de la compra. Hasta aquí supremamente enredado lo que nos dice ahí. Entonces, resulta que, no sé si alguien ha escuchado, pero hay un principio que se llama divide y vencerás. Divide y vencerás básicamente es parta el problema de tal manera que usted lo logre interpretar. Miremos lo siguiente, nos dice, si la compra es superior a 2 millones de pesos y su forma de pago es tarjeta débito, aplicar el 15% del valor de compra. Esta es una parte del ejercicio. Ahora, cuando la compra es superior a 1,5 millones y su pago es tarjeta de crédito, aplicar el 10% del valor de compra. Esta es otra parte del ejercicio. Si el valor de compra es superior a 1,5 millones o su forma de pago es bono, aplicar el 5% sobre el valor de la compra. Otra parte del ejercicio. Y finalmente, voy a dejar que quede mejor acá, sí. Y finalmente, otros valores de compra, aplicar el 3.5% sobre el valor de compra. Cuando tengan un problema así largo, traten de redactarlo o se lo dan ya redactado. Para que no se confundan, pueden utilizar alguna representación visual de una partecita del problema que vaya pues unida para que ustedes tengan más fácil pasar eso que dice acá a lo que nos pone Excel. Entonces nos dice, si la compra es superior a 2 millones de pesos y su forma de pago es tarjeta débito, aplicar el 15% del valor de la compra. Para ese caso vamos a pensar solamente en el 15%, en el número 15%. De estos, ¿a quién le aplicaríamos el 15%? ¿Qué me dice, por ejemplo? Solamente al de la celda 7 de 2.188.000. Porque tiene más de 2 millones de pesos, es superior, y su forma de pago es tarjeta de débito. O sea, cumple las dos condiciones, solamente a ese. Bien. Ahora, la siguiente. Cuando la compra es superior a 1,5 millones y su pago es tarjeta de crédito, aplicar el 10% del valor de compra. ¿A quién le aplicaríamos ese 10%? A 4. A 4. Dice, la Y a compra 8. es mayor a 1,5 millones, sí. Y es con tarjeta de crédito, sí, entonces 10%. Y me dices a 8. Es mayor a 1,5 millones, sí, y paga con tarjeta de crédito. Esta no, porque si bien es mayor a que al, a 1,5 millones, el pago es con tarjeta de débito. Ahora miremos lo siguiente. Si el valor compra es superior a 1,5 millones o su forma de pago es bono, aplicar el 5% sobre el valor de compra.
¿a quién le aplicaríamos ese 5%? Solo al A3. Solo a A3. A ver. ¿Es mayor? Sí. ¿Con que cumpla una de las dos? Porque es Pero O. A6 también. A6 también. Ujú. ¿Segura? Porque... Ah, sí. 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 No he hecho nada, no he hecho nada. Y Ahora. A9 también, ¿no? Y A9 también. ¿Por qué razón? Porque ahí dice, si es mayor a 1,5 millones o tiene bono, entonces bono. Bueno, bono no, de hecho es el 5%. Yo coloqué bono y el 5%, qué pena. La de acá abajo es mayor a 1,5 millones, cumple la primera condición. Entonces yo no necesito evaluar la forma de pago, ya sé que eso es va a ser un bono y le pongo el 5%. Ahora, resulta que aquí es mayor a 1,5 millones, entonces no necesito mirar la forma de pago, sino que es el 5%. Luego nos dice, otros valores de compra, aplicar el 3.5% sobre el valor de la compra. Este no tiene casi pérdida, porque pues el único que nos falta es este. Y de hecho cumple la condición. Otros valores de compra, o sea, diferentes a los que ya dimos. Este es otro valor de compra y pues sencillamente ese va a tener un descuento del 3.5%. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, resulta lo siguiente. Resulta que acá nos dicen directamente aplicar. Cuando nos dicen aplicar, ¿qué tendríamos que hacer? Cuando nos dicen aplicar, es decir, no coloque el 5%, sino directamente dígame cuánto es el 5% del valor de la compra. ¿Cuánto es ese 10% del valor de esta compra? ¿Cuánto es el 3,50% del valor de esta compra? Entonces, ¿eso más o menos qué es? Voy a utilizar la de bonificación acá. Le voy a decir esto por esto y hasta acá. Voy a dejar los valores para yo hacer la función ahora y comprobar que estos valores de acá son iguales a los que están acá. Entonces, como yo aquí tengo la fórmula y si borro estos datos, pues pierdo el año porque se me borra la parte de la información, pues yo hago lo siguiente que mostramos ahorita. Copio con control C y solamente le doy clic derecho y pego los valores. Y ya ustedes dan cuenta de que deja de ser una fórmula y son directamente valores. Entonces, ahora transformemos este descuento en una función. Para todos es claro que la función va a ser anidada. O sea, que va a tener múltiples sí. O el que tenga sí conjunto, pues se ahorra sus múltiples sí. Sí, señor. ¿Por qué? Porque a uno le necesito aplicar el 15%, a otro le voy a aplicar un 10% y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo arrancaría yo esta función? Pero Brian, perdón, una pregunta, ese sería una anidada, no un sí conjunto, ¿correcto? Es que un sí conjunto es una sí anidada, pero entonces Excel llegó y dijo, es que hay mucha gente que se complica con una sí anidada, creémonos una función que se llama sí conjunto. O sea, sí conjunto y sí anidada. Sí anidada, el concepto de sí anidada es múltiple sí. Y para ahorrarnos eso, se crearon sí conjunto. ¿Sí me hice entender? Pero dentro del mismo sí conjunto pudo poner una i. Puedo poner una i también, Okay. pero pues no es, bueno, sí, no es ¿No es necesario. necesario? No por lo que vimos ahorita, ¿se acuerda? Que había un rango y colocamos el menor valor, o sea, el extremo. En orden lógico, ok, listo. Pero igual, pues si quiere colocar el i, pues no hay lío. Es que veo dos condiciones, por ejemplo, veo dos condiciones para aplicar el 15%, dos condiciones para el 10%. La otra es de O y la otra es el falso.
¿Y cómo sería eso? Ya que usted lo dijo. Entonces, venga, la voy, porque estaba haciendo anidada, pero ok, listo, entonces hagámosla con sí conjunto. No tengo si conjunto, si quiere compartimos. ¿Qué dice? No puedo mostrar la pantalla, no sé, tal vez porque estoy Ok. invisible o pues en incógnito. Pero la voy dictando. Entonces, sí conjunto, abro paréntesis. ¿Será que de pronto Camilo, creo que Camilo fue el que nos ayudó ahorita, ¿cierto? No, fue. Ay, perdón, ese es Camilo. David. Ya, espérame, ya la comparto. Gracias. Mientras que ya la comparte, yo les muestro cómo sería acá. Sería, sí, resulta que dice y, porque tengo que, la compra que sea mayor a 2 millones. Entonces le abro y, esto mayor a 2 millones. Uy, perdón, 2 millones. Y su forma de pago es tarjeta de débito, o sea, otra condición, punto y coma. Yo puedo seleccionar la casilla donde diga tarjeta de débito y la amarro para que me traiga el contenido de esa celda siempre, o sea, lo que hay adentro, para no ponernos a escribir. Cierro acá el paréntesis. Brian, perdón, estamos viendo la pantalla de David. ¿Puedes compartir la tuya? Ok, listo. Reanudo la presentación. Ya le doy espacio a David. Listo, hasta aquí estamos mirando. Dice, si la compra es superior a 2 millones de pesos y su forma de pago es tarjeta de débito, o sea, ahí hay un CI. CI, la compra es mayor a 2 millones de pesos y la forma de pago acá es igual a tarjeta de débito. Entonces cierro la función y mi valor verdadero va a ser aplicar el 15%, o sea, a este valor por el 15%. Ahora, punto y coma, como hay otra condición que me dice que si es mayor a 1,5 millones y pago con tarjeta de crédito, entonces sí y la compra es un valor mayor a 1,5 millones y la forma de pago es tarjeta crédito. Yo puedo seleccionar acá la celda tarjeta crédito, le doy para fijar, cierro el valor lógico, ahí me le voy a aplicar el 10%. Esto, perdón, creo que me salí. Ya. Esto por el 10%. Ahora, punto y coma, si la de abajo me dice, si la compra es superior a 1,5 millones o su forma de pago, o sea, ahí hay un o su forma de pago es bono, es decir, si se cumple que esto es mayor a 1,5 millones, punto y coma, o que esto diga bono, aplicar el 5%. Y de lo contrario, pues diga aplique el 3.5% al valor de la compra. Entonces, listo. Aquí tengo en formato porcentaje, entonces cambio a moneda o contabilidad, dejémoslo en contabilidad. Y listo. ¿Quieren le quitamos los ceros? La fórmula, aquí se las dejo un momento. No hacemos esto más pequeño. No demasiado pequeño para dejarlo, más bien corremos para acá. Y la fórmula es básicamente esta que está acá. Quisimos combinar CI y CO a lo largo de la fórmula. Entonces miremos un momento a David. Si quiere David en la parte de Meet, eso, reanude presentación. Listo. Entonces, Pero ¿es con sí punto conjunto o cómo? Sí, punto conjunto. Igual sí punto conjunto.
La prueba lógica 1 aplica lo mismo. Tiene que ser que el pago sea más de 2 millones, entonces ahí sería un I. Ese de ahí mayor a 1.500.000, 2 millones. Ahí sería que la forma de pago es tarjeta de débito. Igual, porque Eso, debe ser gracias. igual a tarjeta débito. No lo escriba, si quiere seleccione una casilla donde diga tarjeta débito. Entonces borro esta, ¿no? No, porque esa es la con la que se va a comparar. Esa es la que va a ir hacia abajo en la serie de datos y siempre va a comparar contra lo que usted ponga acá. O sea, así. Sí, esa sí la tiene que fijar, porque abajo todas tienen que ser tienen que fijar la condición de tarjeta débito. ¿Se acuerda cómo la fija? Eso. Y a la columna. Ahí está. Fíjela, de hecho... O solo la celda. No, ahí tiene que fijar, de hecho es la fila. O fijar la celda. La más práctica es que fije la celda, para que no se le mueva. Ahora el tercer valor. Ahí ya tiene la primer I, ya tiene el primer I. El conjunto de esas dos me debe retornar la aplicación del 15% del valor de la compra. Coma. Entiendo que sería coma. En su caso, sí. El valor de la compra. Sí, por el 15, ok. Ahí en teoría ya quedó el primero, ¿no? Ajá, ahora ya el segundo. Ya. La compra es superior, o sea, es mayor. 1.500.000. Correcto. Falta la otra condición, que es que la forma de pago sea tarjeta crédito. Exacto. Correcto. Y le aplica el 10%. 10%. Claro, perdón, era esto. Con 10. Correcto. Allá quedó la segunda. Ahí ya quedó la segunda. No alcanzo a ver la otra muy bien, pero La otra es que si la compra es superior a 1,5 millones exacto, la compra mayor a 1,5 millones o es bono, o dice bono en la forma de pago, es coma, igual, puede seleccionar la misma y le da F4. Pero la fijo, ¿cierto? Sí, la fija. Ah, no, ya. Listo, ahí, exacto. Entonces, a ese le aplica el 5%. Por el 5%. Ah, faltó la otra, ¿no? La de cualquier valor. Entonces, Entonces, ahí va el tema. Resulta que esa es una condición en la cual, vea, nos dicen valores de compra diferentes a eso que dijimos ahí, sería 3.5%. Yo ahí de todas maneras tengo que poner una prueba lógica.
Y ahí me tengo que poner a pensar cuál de esas condiciones es la que no cumple, que sería básicamente menores a 1,5 millones. Puedes ponerle eso. Brian, uno puede ponerle, como todas las otras son superiores a 1,5 millones. Ponerle menores a 1,5 millones, exacto. Puede ponerle, pero yo lo que hice fue poner que A3 sea diferente a 0. A3 sea diferente a 0. Pero es que si es diferente a 0, todo el resto es diferente de 0. Pero es la última, o sea, si no cumplen ninguna de las anteriores, cumple. También, bueno, sí, también es válido lo que usted dice. Yo le pondría, por lógica, no con un i, sino que le pongo ahí la casilla y le pongo menor a 1,5 millones. Yo le pondría menor a 1,5 millones. Pero Camilo, pues es válido también lo que usted dijo. ¿Por qué le pondría menor a 1,5 millones? Resulta que nos estaban hablando, la primera que si era mayor a 2 millones, la segunda y la tercera que si era mayor a 1,5 millones. Entonces yo puedo coger una condición que sea menor a 1,5 millones y con eso me va a aplicar el 3.5. O lo que nos dice. Menor o igual. ¿Cómo, perdón? Menor o menor igual. Sería menor igual, porque en el caso estamos hablando de aquellas mayores a 1,5 millones, entonces sería menor igual. Yo le pondría ahí esa celda, menor igual, correcto, lo que dijo Camilo, menor igual. Ahí en la prueba lógica, en A3 menor a 1.500.000, póngale menor igual. Perdón, sí me faltó el igual, menor igual. Y ya. Y le doy enter. Ahí está bien. Bueno, pero pues yo sé que el ejercicio no lo hice, pero y si el ejercicio dijera que también aplica para cualquier forma de pago, yo podría poner ahí la misma, ¿no? O sea, pues Sería, ninguna está aplicando para efectivo, entonces uno podría poner la sería condición como. para todos aquí, entonces sería para cualquier forma de pago. Entonces sería menor o igual a 1.500.000 y tendría que colocar un i en la cual usted le ponga, podría ser lo que dijo Camilo, selecciono forma de pago diferente de 0. Cualquiera de esos sería una forma diferente de pago, porque me va a salir, porque 0 es diferente de bono y 0 es diferente de tarjeta de crédito y de efectivo. Listo, ahora validemos lo que hicimos. Ahí le dice autocompletar. Tiene el formato del porcentaje. Eso, bueno, de esta moneda. Usted está en un idioma europeo. Sí. No, eso es como un yen, creo. Ahí arrastra. Listo. Ahí el dilema que fue, que como no había un valor falso, tocaba pensar. Yo lo pensé como menor o igual a 1.500.000, Camilo lo pensó como diferente de 0 y también era válido. Este tema de las funciones sí, como su nombre lo indica, como son pruebas lógicas, es de bastante lógica. Seleccione todo el rango y eso. Listo. Mañana igual vamos a seguir repasando con el ejemplo de abajo. Vamos a seguir repasando esa función sí anidada o sí conjunto para los que la entendieron como mejor con sí conjunto. En estos momentos pues ya son las 4:36. Detengo la grabación.